Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. A Joel Schwartz. Joel Schwartz es historiador, analista político especializado en la sociedad israelí. Justamente nos atiende desde Israel y lo vamos a tener conectado vía Zoom. O sea que si usted está en la página web o en nuestras plataformas digitales, además de escucharlo, lo va a poder ver. Joel, encantado en saludarle. Gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlo en el programa. Le saludamos Carlos y Agustín. Hola Carlos y Agustín, un placer estar en contacto con ustedes nuevamente. Bien, lo primero que quisiera que compartiera con la audiencia es la lectura que le da hasta dónde está llegando en este momento el conflicto. Leíamos noticias que dan cuenta de que, por ejemplo, la administración Trump ha decidido que no va a disponer de la eliminación, por ejemplo, del Ayatollah Khamenei en estos momentos. También se espera si Estados Unidos toma o no una decisión de intervenir de forma más directa en este conflicto. Mira, yo creo que el conflicto comenzó, en mi opinión, esencialmente como una estrategia de presionar a Irán, por lo menos desde el punto de vista de Estados Unidos, de presionar a Irán para volver a la mesa de negociaciones, para de alguna manera flexibilizar un poco sus posiciones. Esto lo vimos en los primeros posteos, inclusive del propio presidente Trump. Creo que el éxito militar que ha tenido Israel y el impresionante, casi de ciencia ficción, éxito de la inteligencia israelí en descabezar prácticamente el aparato militar israelí y el programa nuclear en cuanto a la parte de lo que hace a la investigación y demás, ha como generado más ambición de que sea posible tal vez algo más a largo plazo, inclusive en ciertos sectores en Israel y en el gobierno norteamericano ya se especula con la idea de un cambio de régimen en Teherán. Mientras tanto, lo que nosotros estamos viviendo es la respuesta iraní, que a pesar de que ha sido muy vapuleado el ejército iraní y su programa misilístico, todavía tiene la capacidad de infligirle mucho daño a Israel, como todas las últimas noches, inclusive durante el día, que hemos tenido los ataques con misiles que han colocado una parte importantísima de la población de Israel en refugios antiaéreos, en mi propio caso, en prácticamente todas las oportunidades, y que ha costado ya casi una treintena de muertos civiles entre la población israelí. Señor Schwartz, le saluda Agustín Acosta, gracias por su tiempo. Por este lado del Caribe hay un refrán que más o menos dice, una vez que nos subimos encima del burro, pues aprovechemos y demos los palos. Porque a veces subirse arriba del burro es difícil, pero ya que uno está subido arriba del burro hay que aprovechar la oportunidad y seguirle dando para adelante. En este caso, todo parecería indicar, de acuerdo a los pronunciamientos que han hecho algunas figuras, entre ellas el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, Herzog, y otras figuras que no están muy interesados en un cese al fuego en este momento a cambio de un compromiso verbal, porque también no se puede confiar mucho en los compromisos y en la palabra verbal del régimen de los ayatolas. Y ya que iniciaron la campaña y les ha salido todo muy bien y hasta ahora han logrado tener un éxito, como decía usted, casi milagroso en 4 o 5 días, pues seguir esto hasta el final, si ese final conlleva a una total destrucción del aparato nuclear, de manera que los iraníes o nunca lo vuelvan a reparar, o si lo repararan les tomaría 30 o 40 años hacerlo. ¿Cree usted que por ahí va la situación en este momento? Mira, yo no tengo ninguna duda de que el objetivo o el ideal desde el punto de vista de Israel es que esta guerra termine cuando el aparato nuclear o cuando el programa nuclear iraní esté tan desmantelado que, como tú dices, o sea imposible volver a recuperarlo o demore muchísimos años hasta que pueda colocarse en pie y nadie sabe lo que puede pasar de aquí a 20, 30 o 40 años, ni en términos de régimen, ni en términos de lo que va a pasar en el mundo, ¿sí?
Pero lo que también tengo claro es que para que este programa sea llevado adelante hasta sus últimas consecuencias, es decir, la idea de una destrucción total del aparato nuclear iraní, es necesaria la participación de los Estados Unidos, dado que Israel no dispone del armamento que podría penetrar en los búnkers a más de 1.000 kilómetros, a más de 1.000 metros, perdón, debajo de la tierra, que es donde se encuentran las principales instalaciones del sistema nuclear iraní. Por lo tanto, aquí entra otra vez mucho en juego la cuestión de cuál es el rol que va a querer tomar en definitiva Estados Unidos. De todas maneras, junto con esto tengo que decir que la situación de Israel, si bien hablamos del éxito militar sin precedentes, es también una situación delicada. Ustedes no pueden olvidar que Israel está hace casi 19 meses en una guerra en la Franja de Gaza, con una enorme parte de su población en el servicio de reserva, con un trauma nacional que significa la presencia de todavía 52 rehenes israelíes en manos de la organización terrorista Hamas, financiada por Irán, con una situación económica que comienza a volverse cada día más delicada por cuenta de la guerra y por cuenta del costo que esta guerra está teniendo sobre el desarrollo, sobre el día a día de la economía israelí. Todas estas cosas también hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto el desgaste psicológico que significa para una parte enorme de la población israelí estar corriendo todos los días, varias veces al día, a los refugios antiaéreos. Creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Esta campaña, para llegar hasta sus últimas consecuencias, requiere de dos condiciones, en mi opinión. La primera condición es de que haya una intervención de los Estados Unidos directa y clara en el sentido de acabar militarmente con el desarrollo nuclear iraní, por un lado, y en que esta campaña sea corta, por el otro. No creo que la sociedad israelí esté en condiciones de soportar una prolongación de esta situación por mucho tiempo más. Ahora, eso que usted dice pareciera que es lo que está en el papel de la planificación, por llamarlo de alguna manera, porque esto arranca con un ataque de sorpresa y con una estrategia brillante, como decía usted al principio, a las cabezas de los grupos militares, a los lugares donde se desarrollaban o se podrían estar desarrollando las armas nucleares, a los arsenales donde está guardado todo el material o el apresto operacional iraní. Una vez que se ha medio repuesto y cuando, como comentábamos hace unos minutos, cuando lograron los sustitutos de las cabezas que habían sido abatidas en el combate, pues inmediatamente también fueran dados de baja. Es decir, todo indicaría que esto va a tener una solución relativamente próxima. Es lo que todos esperaríamos y es lo que debería suceder. Sin embargo, yo quiero advertirnos a todos, a nosotros los israelíes en primer lugar, pero también al público americano, ¿sí?, del triunfalismo, en el sentido de que Irán no deja de ser una potencia militar, a pesar de que su capacidad misilística se ha visto muy mermada, sigue siendo una potencia militar, sigue siendo un país de 180 millones de habitantes, sigue siendo un país que es 8 veces más grande que el Estado de Israel, con una profundidad estratégica territorial importante. Es decir, sigue siendo un país que tiene la capacidad de aguantar mucho tiempo, aún en condiciones muy adversas, como ya lo demostró en los años 80, en la cruenta guerra Irán-Irak, que tanto tiempo duró y que tantas víctimas se llevó consigo. Por lo tanto, si bien todo indica que esa es la planificación y que en caso de que el presidente Trump haga realidad algunas de las cosas que viene declarando en las últimas horas, probablemente esto sea lo que termine pasando, también hay que ser cuidadosos de que Irán de cualquier manera tiene resto con el cual seguir jugando, seguir produciendo víctimas, seguir produciendo daño, y en primer lugar daño a su propio país, porque los principales víctimas en cantidad de todo esto son, por supuesto, los ciudadanos iraníes, que como todos sabemos, por lo menos sabemos en Israel y sabemos en Estados Unidos y sabemos en Europa,
el régimen iraní es un régimen que tiene un alto grado de rechazo por parte de su propia población, pero que esa propia población hasta ahora no ha encontrado los medios, los instrumentos para producir un cambio de régimen. Yo creo que en este momento en que creo que todavía no ha terminado el Consejo de Seguridad. Acaba de terminar, Acaba hace de unos terminar minutos, el Consejo de cuando Seguridad. hicimos contacto con Ya. el historiador, ya estaba terminando. Yo me había ausentado un momento a grabar unos anuncios en la segunda planta y me perdí el final el anuncio del Consejo de Seguridad. En ese Consejo de Seguridad debe haberse tomado alguna decisión, pero en esa decisión yo creo que también hay que poner sobre la mesa, y espero que lo hayan hecho, la historia de lo que ha aportado Irán en los últimos 45 o 46 años desde que el ayatollah Ruhollah Khomeini tomó el poder. Lo primero que hicieron fue secuestrar a los empleados de la embajada americana y los tuvieron secuestrados por 444 días. Luego, en 1983, propiciaron a través de su influencia en el Medio Oriente el ataque a las barracas de soldados americanos y franceses en Líbano. 303 personas murieron en Líbano. 241 de ellos soldados de los Estados Unidos. Estaba el presidente Ronald Reagan en el poder. Posteriormente, en 1998, financiaron también a través de otros canales de Al Qaeda atentados en las embajadas de los Estados Unidos en Kenia y en Tanzania. Y ahí murieron más de 200 personas, muchos de ellos empleados diplomáticos estadounidenses. Luego tenemos el atentado en Buenos Aires, en el edificio de la Mutual Judía. Tenemos los atentados en Bali. Tenemos los atentados de Riad, en Arabia Saudita. Cuando los Estados Unidos invadió Afganistán primero e Irak después, los iraníes, a través de las milicias de Muqtada al-Sadr y de otros grupos, empezaron a propiciar los que llamaban artefactos de explosión casera, o sea, fabricados de manera artesanal y que se colocaban a la vera de los caminos para que cuando los soldados americanos iban marchando o iban en un vehículo tipo Jeep, estas cosas como una especie de mina magnética explotaba. Hoy, por la mañana, el general Jack King, que fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las tropas americanas, ya retirado, dijo en una entrevista de televisión que el Comando Central de los Estados Unidos estima que 2.500 soldados murieron y cerca de 10.000 resultaron heridos. Algunos de ellos perdieron sus piernas con la explosión de estos aparatos fabricados por los iraníes. O sea que Irán ha representado para todo el mundo, para el mundo entero, una amenaza extraordinariamente sangrienta. No es una amenaza verbal de que vamos a destruir a Israel, vamos a destruir a los Estados Unidos. No. Han estado cumpliendo su palabra por 4 décadas y media. Y bueno, en este momento que se abre una oportunidad de un cambio de régimen, de lo que sea, yo creo que también hay que mirar un poco hacia el futuro. Sí, yo me gustaría solo agregar que a lo que tú acabas de mencionar y que es rigurosamente cierto, tenemos que acrecentar dos cosas. En primer lugar, la propia incursión de Irán a través de sus proxies en Medio Oriente. Es decir, no tenemos hoy en día ninguna duda que la crueldad del régimen de Assad en Siria, que alcanza casi los niveles de un genocidio contra su propio pueblo, no habría sido tal sin el apoyo del régimen de Teherán, la prácticamente apropiación del Estado libanés, o por lo menos de una parte del Estado libanés, por parte de Hezbollah desde el sur del Líbano, tampoco habría sucedido sin el apoyo irrestricto del Estado iraní, y ni hablar de el fortalecimiento de Hamas que llevó a la invasión y a la masacre del 7 de octubre de 2023. A eso sumemos, y eso por un lado. Por el otro lado, si queremos sumarle otro dato a la perspectiva, veamos que los países europeos, que normalmente tienen una posición bastante crítica con relación a Israel, han acordado, algunos de una forma un poco más tenue, otros de una forma mucho más abierta, un apoyo al ataque a Israel contra Irán,
argumentando el derecho de Israel a defenderse. O sea, los mismos que por ahí critican las políticas de Israel en la Franja de Gaza, por ejemplo, el gobierno francés, apoyan el ataque de Israel contra Teherán porque claramente entienden que el apoyo al terrorismo de Irán no se detiene en el Medio Oriente, sino que llega a sus propias puertas, y que un Irán nuclear no es una amenaza solo para el Estado de Israel, sino para muchos otros países de la región y para muchos países del mundo, sin lugar a dudas. Entonces, acá tenemos algo que va mucho más allá de un conflicto puntual entre Israel y Teherán. Finalmente, entre las cosas que habría que proyectar, y supongo usted va a estar de acuerdo con esto, no solamente es el tema de que aquí esto no puede terminar hasta que estemos completamente seguros de que la capacidad nuclear de Irán ha sido mermada o eliminada por completo, que como dice Agustín, si van a retomarla les tome 40 años por lo menos. Y la otra, y esto es importante, ya no solo para Israel, sino para esta parte del mundo, para Estados Unidos, es la zona de influencia que Irán tiene en América Latina. Entiéndase Cuba, entiéndase Nicaragua, entiéndase Venezuela, a pocas millas del continente americano. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros sabemos que durante las últimas décadas, 2 o acaso 3 décadas, Irán ha hecho una inversión muy importante en el desarrollo de sus proxies, también en América Latina, en especial durante el periodo de Chávez en Venezuela, pero con tentáculos o con brazos que llegan hasta el día de hoy hacia los otros países que has mencionado y a otros países donde, si bien no tiene una influencia directa sobre el Estado, sobre el gobierno, sí tiene sus agentes y su grado de representatividad y su grado de influencia en la opinión pública a través de estos agentes. Indudablemente esa influencia, esa zona de influencia, esa zona de hegemonía cultural de alguna manera, o esa disputa por la hegemonía cultural, también es un tema que va a ser necesario desmantelar, pero obviamente para eso es importante que el Estado iraní cambie sus formas y cambie sus objetivos. Creo que nunca estuvimos más cerca de esa posibilidad de lo que estamos hoy en día, y es de esperar que el sacrificio que en este momento están haciendo los millones de israelíes que tienen que correr probablemente en pocas horas, acaso en pocos minutos, a los refugios, sirva para eso, ¿sí? Y es de esperar también, ¿por qué no decirlo?, que el sacrificio de los miles y millones de iraníes que en este momento están corriendo bajo el bombardeo finalmente sea la última escena de un drama que llegue a su fin y que comience una nueva etapa en la cual Irán vuelva a ser un país próspero, integrado al mundo, que busque ser parte del mundo y no ser enemigo del mundo. Hoy yo estaba viendo un documental de Irán en los años 70. En el 73 hubo un festival internacional de cine donde fueron ahí actores y actrices de Hollywood, de allá de Lollobrigida, Gina Lollobrigida, Brigitte Bardot, toda esa gente, Alain Delon, fueron allí al Festival de Cine de 1973, un año antes de la toma del poder por parte del Ayatollah Khomeini. El último año del Shah. Exacto, una de las sociedades más prósperas, la gente vestía con ropa occidental, la gente salía a fiestar, habían discotecas, habían gentes en la playa, y se respiraba un aire moderno, pero había prosperidad. Hoy en día Irán ha invertido la mayor cantidad del dinero no en el desarrollo de su pueblo, sino en el desarrollo armamentista para matar y para causar el derramamiento de sangre en toda la región. ¿Que hace falta un cambio de régimen? Absolutamente, porque yo creo que el mundo entero ha sido víctima, los españoles con los ataques terroristas, los británicos, los franceses, los italianos, y los musulmanes han pagado más caro que nadie, porque los grupos terroristas pro-iraníes han causado miles de muertos dentro del propio mundo musulmán. Y por supuesto, todo el mundo judío ha estado en estos 40 y tantos años bajo la mira de un régimen que ha tenido tentáculos prácticamente en toda la región, propagando la muerte y el veneno. Señor Joel, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y un cariño para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, conversamos con Joel Schwartz,